De Georgia. Dos cráneos de 1.700.000 años pertenecieron a un joven de unos 20 años y a una mujer de 15. Yacían entre más de 1000 fragmentos de huesos de animales y trozos de herramientas. Sus características eran idénticas a las del Homo ergaster, la especie que hasta entonces solo habitó el valle del Rif africano. Georgia es una prueba de la primera diáspora. Atapuerca, España. Huesos de niños y adultos quedaron sepultados en un mundo de cavernas. Ocurrió cuando los glaciares avanzaban hacia el Mediterráneo. Georgia, Atapuerca. ¿Se trata de una sola historia? 3 millones de años sin salir de África. En menos de uno, aquellos homínidos, condicionados por el ambiente africano, colonizaron de punta a punta Europa y Asia. Yacimiento de Manisi, 1,7 millones de años. Longupo, 1,9 millones de años. Mojokerto, 1,8 millones de años. Sanguirán, 1,6 millones de años. Un único tipo humano, con una misma tecnología, fue el protagonista de la diáspora. Cuenca de Baza, 1,3 millones de años. La tecnología es la misma. ¿Por qué salió de África? Homo ergaster, una especie biológica más, un animal más, siguió los pasos de presas y predadores. Sus compañeros iniciaron un viaje hacia nuevas latitudes. Por primera vez, fuera del continente austral, se daban unas condiciones ecológicas benignas, muy similares a las que caracterizaron los ecosistemas africanos. Se produjo una dulcificación general del clima que ofreció nuevos territorios y posibilidades. Solo se conocen, hasta el momento, pisadas del rastro del camino. La información, el registro fósil, es incompleto. La Tierra libera sus datos poco a poco. A la vista de los restos encontrados, se puede trazar un camino seguro y otro probable. ¿Solo pisaron tierra firme? Llegaron hasta los confines de Asia, China e Indonesia, y colonizaron las tierras hasta el Finisterre. No existe ninguna duda. Fue una ruta segura. ¿Por qué en Europa, en la orilla ibérica del estrecho, aparecen sombras humanas de hace 1.300.000 años? En el viejo mundo no hay información sobre su presencia en los territorios intermedios. ¿Hubo un camino más corto? Nos encontramos en Barranco León 5, un yacimiento generado por un río hace 1.300.000 años. En este yacimiento se han encontrado restos fósiles de especies oriundas de África. La llegada de estas especies africanas hace 1.800.000 años a Eurasia tiene dos posibles rutas. Una es el corredor levantino y otra el paso por el estrecho de Gibraltar. Estrecho de Gibraltar, anchura mínima actual, 14,7 kilómetros. Anchura mínima probable hace 920.000 años, 7,5 kilómetros. Las bajadas llegan a ser del orden de 120-150 metros y la periodicidad de esas repeticiones es del orden de 100.000 años. Si a la morfología actual les rebajamos 120 metros de agua, nos varían sobre todo las anchuras en el estrecho. En la parte central, bueno, la parte más estrecha, como las plataformas son también muy estrechas, pues pasaríamos de los 14 kilómetros aproximadamente a 11 kilómetros de anchura. Pero el cambio más importante se produce en esta cresta central. Las plataformas son bastante extensas y nos quedaría una zona sumergida del orden de 9 kilómetros. Del orden de 9 kilómetros, 9-10 kilómetros y con algunos islotes, sobre todo en esta parte de aquí, emergidos. Una especie, también Homo, fue capaz de cruzar un brazo de mar de 22 kilómetros en Isla Flores,
Indonesia, hace unos 800.000 años. Los primeros homínidos disfrutaron en África de un paisaje parecido. Grandes llanuras con extensos lagos y pantanos. Por aquí, en mitad de profusos cañaverales, deambulaban hipopótamos, elefantes. Anexo a los pantanos, se desarrolló un lago extenso, poco profundo. Liberó una gran superficie de terreno de las aguas. La superficie emergida, asociada a numerosas charcas perennes, fue ocupada por una rica y diversa asociación de grandes mamíferos, hoy todos extinguidos. Llegaron de África. No vinieron solos. Hace 1,5 millones de años, esta comarca estaba ocupada por un extenso y poco profundo lago, situado detrás de mí. Mientras que al norte del sistema, una extensa sabana estuvo colonizada por 19 especies de grandes mamíferos. El registro de información paleontológica que ha quedado salvaguardado en estos depósitos es el más rico y diverso de todo el cuaternario conocido. Decenas de hienas gigantes ocuparon Ventamicena hace 1.300.000 años, justo cuando el gran lago se desecó. Aquí, en un paisaje de sabana arbustiva muy parecido al que hoy presenta el Rif africano, se desarrolló una comunidad de mamíferos en la que las crías de elefantes, hipopótamos y rinocerontes de pradera eran las presas de grandes tigres con dientes de sable. Los perros salvajes se reservaban caballos, grandes bóvidos, rumiantes. Todo esto lo sabemos porque estas capas tienen un desarrollo en extensión de 2,5 kilómetros cuadrados y en todos los puntos son fértiles en restos fósiles. Por tanto, se puede estimar que el contenido paleontológico de este nivel alcanza la cifra de millones de restos sobre esta comunidad del pasado. Es significativo el hecho de haber encontrado en estos yacimientos del sureste de España faunas africanas y las evidencias de la primera actividad o presencia humana en Eurasia a través de testimonios industriales, como estos utensilios líticos de 1.300.000 años de antigüedad. Esos utensilios líticos, similares a los que seguía utilizando Homo ergaster en África, son un valioso reflejo humano. En Orce han salido a la luz unos 200 utensilios manufacturados por homínidos de hace más de 1 millón de años. Estaban junto a fósiles de megaherbívoros. La calidad de los restos de la cuenca de Orce ha permitido rescatar el único ejemplar de perro salvaje fósil conocido en el planeta. Este cráneo presenta unas características anatómicas que le hacen ser muy especial, porque presenta anomalías en el crecimiento. Presenta una asimetría y falta de dientes, que han sido interpretadas como efecto de endogamia. Comienza otra historia. Se trata de una especie nueva, diferente a todas. Homo antecessor, hombre pionero, vivió en Atapuerca, un mundo de cavernas. A finales del siglo XIX, una compañía británica minera perforó la roca caliza de Atapuerca para abrir paso al tren que debía transportar mineral desde la Sierra de la Demanda hasta Burgos. La trinchera que se construyó dejó al descubierto otra de las fascinantes aventuras del hombre. Abrió una vía directa al pasado. Enlazó África con Europa. Yacimiento de la Gran Dolina. Es una cueva que los sedimentos fueron rellenando hasta el techo. Al cortarla, se desnudó la historia de 1 millón de años. Está dividida en 11 páginas o niveles. En la primera, leyendo de abajo hacia arriba, un truculento episodio. Dos niños o niñas
2 adolescentes y otros tantos adultos fueron despellejados, cuarteados, machacados sus huesos y comidos por entero. Antes, y para aprovechar su biomasa, les arrancaron la cabeza del tronco. Fue aquí donde en el año 1994 se encontraron los restos de las 6 personas de hace 800.000 años que fueron consumidas en este mismo lugar, en esta cueva, por los caníbales. Fue exactamente en esa cata que tengo a mi espalda donde se encontraron esos restos, y deben de quedar muchísimos más que iremos descubriendo en las futuras campañas de excavación. Seguramente los 6 individuos cayeron en la misma trampa que los rinocerontes, caballos, elefantes, hienas o zorros que por entonces ocupaban Atapuerca. Estos formidables cazadores, recién llegados y con un volumen craneal de 1000 centímetros cúbicos, muestran ya una gran capacidad organizativa. Aprovechando la puesta de sol y escondiéndose entre una vegetación muy parecida a la actual, se trasladaban a la cueva, a la Gran Dolina, e iniciaban la sorprendente carnicería. Los hombres pioneros rompían finalmente los huesos de sus presas para acceder al tuétano. El consumo de carne formaba parte de su dieta. ¿Fue una imagen importada de África? ¿Les salvó la vida? ¿Eran humanos? En la Gran Dolina nace y se pierde de momento el débil rastro de Homo antecesor. Hasta que se encontraron estos fósiles aquí, hasta que los encontramos en el año 1994, se pensaba que los primeros humanos habían llegado a este continente, Europa, hace tan solo, entre comillas, 500.000 de años. Con el hallazgo de estos fósiles se pudo demostrar que el poblamiento humano de Europa pues, se aproxima a 500.000 de años, si es que no lo supera, ¿no? De ahí la importancia de estos yacimientos. Y un poco más allá hay otro yacimiento que se conoce como la trinchera de la Sima del Elefante, en el que hay algunos niveles que tienen 1.000.000 de años y en los que parece que se puede detectar presencia humana en esa época tan antigua. Sobre una nueva especie, Homo heidelbergensis, Burgos conserva la historia completa. Más de 30 cadáveres juntos cierran el paso a cualquier especulación. En este yacimiento, en esta superficie, podemos registrar, se han registrado las actividades de estos homínidos. Concretamente aquí aparecen cientos de piezas de industria tallada por ellos y podemos encontrar la pieza completa y las esquirlas que son el producto de esa talla, y podemos reconstruir la pieza completa. Eso nos indica que aquí pasaban mucho tiempo los homínidos realizando este tipo de actividades. Además hay cantidad de fauna donde podemos ver las marcas de corte que estos homínidos hacían en el hueso cuando descarnaban a sus presas. Por lo cual deducimos que aquí tenemos una ocupación, o lo que podríamos denominar como un campamento. Estos hombres ocuparon 3 cavidades distintas de la Sierra de Atapuerca. La última página, el nivel 11 de Gran Dolina, la galería y la Sima de los Huesos. Aquí es donde vivía la gente hace 300.000 años, en esta cueva, los niveles superiores de la Gran Dolina. Aquí, entre estas piedras, es donde ellos tallaban sus instrumentos de piedra, donde consumían a los animales que cazaban y donde se refugiaban también. Hasta ahora no hemos encontrado trazas de fuego, por lo que se ve no hacían fuego entonces. Pero la gente que vivía aquí no nos ha dejado ningún hueso en este lugar, y sin embargo, en otro lugar diferente, que es la Cueva Mayor, esta misma gente acumuló los cuerpos de sus muertos, y allí hemos encontrado la mayor acumulación de restos fósiles jamás encontrada en la historia de la paleontología. La gente que vivía aquí escogió aquel otro lugar, conocido como la Cueva Mayor, para depositar los cadáveres de su gente, y de este modo nos legaron un tesoro
paleontológico que no tiene comparación en ningún otro lugar del mundo. Es el yacimiento más rico de fósiles humanos jamás descubierto. Hace 300.000 años, el recorrido era mucho más corto. Existía un acceso casi directo desde la entrada de Cueva Mayor. Con el tiempo, se desplomó. Ahora, más de medio kilómetro separa la boca de la sima. Una sima con 14 metros de caída. En 1976, entre centenares de huesos fósiles, aparecieron los mejores restos de heidelbergensis. La pista era muy buena, tal vez la mejor de Europa. Hoy ya han salido de la cima 30 antepasados. Lo que pasó aquí es un gran misterio, pero sí que sabemos que estos cadáveres fueron acumulados por otros seres humanos, probablemente sus amigos y familiares, y que en este acto hubo sentimiento, hubo intención y hubo conciencia. Lo bueno que tiene este yacimiento es que hay tantos individuos en él que casi podemos estudiarlos como si se tratara de una tribu perdida que se hubiera encontrado de pronto en un primer contacto. Y eso nos permite estudiar pues casi sus costumbres. Por ejemplo, podemos estudiar las diferencias que había entre los hombres y las mujeres en cuanto a tamaño corporal. Este es un aspecto muy interesante de su biología porque tiene una relación bastante directa con su comportamiento y estructura social. Lo que hemos visto es que en la cima de los huesos las diferencias entre los dos sexos pues están bastante cercanas a las que existen en la actualidad y por eso podemos suponer que mantenían una estructura de tipo social y reproductivo pues bastante parecida a la actual, es decir, que los grupos humanos estarían compuestos por familias en las que habría unos padres con sus hijos. Y este es un aspecto más que aproxima a estas gentes de hace 300.000 años a nosotros más de lo que se había pensado hasta hace nada. Antes de que conociéramos esta población se pensaba que había una gran diferencia, no solo morfológica, sino también en el comportamiento entre la gente del pasado más remoto y la humanidad actual, y vemos que se comportaban hace 300.000 años de una forma pues bastante cercana en cuanto a su vida social a la actual, estos humanos de la cima de los huesos. Hay un individuo que es el cráneo 5, es el cráneo más completo que se ha encontrado hasta ahora en el registro fósil de la evolución humana, y ese cráneo presenta toda la parte de la izquierda de la cara completamente alterada por una gran infección. Y hasta ahora no sabíamos la causa de la infección, pero en esta última campaña hemos descubierto que esa infección se debió a que se le rompió un diente, seguramente masticando algo duro, por alguna razón, se rompió un diente y de ahí le vino la infección que desde luego le debió de producir pues, muchísimos trastornos y dolor y debilidad, etc. Es un poco sorprendente que no les trajeran la pieza fracturada. Al parecer, estos humanos no fueron capaces de comprender la relación que existía entre la enfermedad y la fractura del diente. La propia acumulación de los cadáveres en la cima de los huesos, el propio origen del yacimiento, si como suponemos se debe a una intención, es decir, que responde a una práctica que tenía un significado para los humanos, es decir, una práctica de tipo simbólico, en ese caso, la Sierra de Atapuerca no sería solamente un conjunto de yacimientos, sino que sería además, por la cima de los huesos, el primer santuario de la humanidad. Homo heidelbergensis evolucionó hacia una nueva especie, otro hombre mucho más próximo en el tiempo y en el espacio al actual. Aquel linaje robusto alcanzó la mayor capacidad craneal conocida, superando incluso al Homo sapiens, la especie que dominó el planeta Tierra. La historia de neandertales y sapiens no pudo ser. Convivieron, pero el guión de la evolución no quiso esta vez que ganara el que parecía más fuerte. Seguramente hubo una especie de guerra de las galaxias entre las dos especies humanas que vivían hace unos 30.000 años en Europa.
que llevó a la destrucción completa de una de las especies. Si Atapuerca presenta la mayor condensación por metro cuadrado de la historia humana del último millón de años, seguramente en alguna de sus páginas o niveles estará descrita con detalle la guerra que llevó al Homo sapiens al poder. Los neandertales, como podemos ver en este cráneo, fueron criaturas muy distintas a nosotros. Tenían un rostro y un cráneo muy diferentes y hace unos 30.000 años se extinguieron. No sabemos la causa, si se debió a una influencia directa de los Homo sapiens o a cambios climáticos. Pero sí sabemos que la genética de estas criaturas, su comportamiento, su anatomía, eran muy diferentes de nosotros. Por alguna razón, estos neandertales desaparecieron hace unos 25.000 o 30.000 años. Por desgracia, hasta el momento, solo se han encontrado rastros de ADN en restos de neandertales, lo cual ha servido para resolver muchas incógnitas. Estamos intentando encontrar fósiles de especies anteriores. Sería enormemente importante. La última historia quedó atrapada en el Valle de Lapedo, centro de Portugal. Una niña de 4 años, enterrada hace 25.000 años, aparece entre otros restos humanos. Presenta una extraña combinación de rasgos neandertales y humanos modernos. Las características de la criatura de Lapedo, que tiene reminiscencias neandertales, no fueron identificadas inmediatamente. No lo vimos en un principio. Lo que notamos fue que la criatura tenía una proporción en sus miembros que no era común en los hombres del Paleolítico Superior. Lo que ocurrió fue que, después de un análisis detallado de esas características, de las diferentes dimensiones de los diversos huesos de los miembros inferiores, tuvimos que hacernos otras preguntas. El doctor Lencastre, que dirige el proyecto, comenzó a fijarse en otros pequeños detalles de los huesos de la criatura, lo que nos llevó a encontrar indicios de que hubo una sucesiva y continuada relación entre los hombres del Neandertal y los hombres modernos. Pero no quiere decir que el niño sea el resultado directo de esta mezcla. Es el resultado de varios años, de miles de años, tras los cuales se nota que hay algunas características reminiscentes. Las dos poblaciones se mezclaron y, en consecuencia, los habitantes oriundos resultantes de este proceso de mestizaje, aun siendo de manera general anatómicamente modernas, conservan algunos trazos peculiares característicos del hombre de Neandertal, que aún son visibles pasados 3.000 años en este niño encontrado al abrigo del Lagardelo, cerca de Leiria. Tal vez la nueva especie, la única que hoy habita el planeta Tierra, se alzó con la victoria porque disponía del arma más poderosa, la información. El hombre que pintó, recreó la realidad de su tiempo en las paredes de la galería del Sílex, en Atapuerca o en Altamira, era ya el humano actual, el mismo que acaba de descifrar la vida y, sin embargo, no puede entenderla. La información genética es poder. ¿Podrá copiar la vida?